Buenas tardes a todas las personas que nos acompañan el día de hoy. Mi nombre es Daniela Blesent, soy profesora en la Universidad de Medellín y la investigadora principal del proyecto IGCP 636 del Programa Internacional de la UNESCO. En ese espacio, hoy queremos dar la bienvenida a un nuevo equipo que se une al proyecto desde Perú. El proyecto IGCP hace parte del Programa Internacional de Geociencia de la UNESCO. Es como una red de investigación apoyada por esta entidad y se enfoca en promover el uso de los recursos geotérmicos en el mundo. Entonces, en esta red pertenecen instituciones de distintos países, de todos los continentes, y Perú es uno de los países que recientemente se ha unido al equipo. Cualquier tipo de institución puede unirse, principalmente todas las instituciones que están en la red son universidades, pero tenemos también servicios geológicos de Colombia, de Francia, de Eslovenia, por ejemplo, de Cataluña en España. Para ser parte del proyecto suficiente como enviarme una carta de motivación, no hay ningún compromiso como a nivel de recurso económico para investigación. Como tal, ese grupo es una plataforma para dar a conocer las actividades de investigación en distintos países y buscar nuevas oportunidades de colaboración. Entonces, estoy muy feliz hoy de tener nuevas personas que se unen a este equipo. Voy a dar la palabra a Solange Moreno, que es la estudiante del capítulo estudiantil Student Energy de la institución de la Universidad UTEC en Perú. Les va a hablar de la institución y les va a presentar los ponentes del día de hoy. Les recuerdo que estamos grabando la sesión y las vamos a cargar al canal YouTube del proyecto IGCP 636 de la UNESCO, que pueden encontrar fácilmente escribiendo IGCP 636 Geothermal Energy o Geothermal Resources en YouTube, donde también encuentran todas las sesiones que hemos venido haciendo anteriormente. Desde 2022 hemos tenido como esa serie de webinars que hacen parte de la iniciativa GeotherRoom. Entonces, muchas gracias a los ponentes del día de hoy, a Jimena y a la profe Unice, que fueron como el contacto desde UTEC, y les doy la palabra. Muchas gracias a todos los asistentes. Gracias, Daniela. Buenas tardes a todos. Soy Solange Moreno, presidenta de Student Energy at UTEC. Soy estudiante del 7º ciclo de Ingeniería de la Energía y lidero un grupo apasionado por construir un futuro energético más sostenible. Como chapter de la organización internacional Student Energy, empoderamos a los estudiantes de UTEC para liderar la transición energética a través de la colaboración, la innovación y proyectos sostenibles. Es un honor para mí participar en este evento y compartir nuestra visión de un futuro más limpio y brillante. Ahora doy pase a la expositora Ximena Guardia, quien es ingeniera ambiental, graduada de la Universidad Nacional Agraria La Molina y del programa de maestría en Ingeniería de Energía Sostenible de la Universidad de Reykjavik. Cuenta con 13 años de experiencia en la elaboración de estudios ambientales y propuestas normativas para los sectores de energía, producción y ambiente. Sus principales estudios y temas de investigación han estado relacionados con ingeniería de reservorios y modelos numéricos detallados. Actualmente es candidata a doctora por la Universidad de Reykjavik con el proyecto GeoGector y es docente de energías renovables y geotermia en cursos de pre- y posgrado en diferentes universidades del Perú y Bolivia. Muchas gracias, Solange. Muchas gracias también a Daniel, a Unice, por permitirnos ser parte del proyecto IGCP 636. Voy a compartir mi pantalla y me confirman si la pueden ver. Sí. Sí, perfecto. El día de hoy quiero hablarles acerca de la Universidad de Ingeniería y Tecnología UTEC. Y de los estudios relacionados a la geotermia que hemos venido desarrollando a lo largo de los años.
Pero primero quisiera hablarles acerca de la geotermia en el Perú, porque entiendo que el proyecto IGCP tiene miembros que son de una comunidad de distintos países, así que me gustaría empezar por darles un contexto acerca de la energía geotérmica en el país. Bueno, el Perú tiene un potencial geotérmico de 2.860 megavatios para la generación eléctrica. Este potencial está distribuido en las regiones de Cajamarca, La Libertad, la región del Callejón de Huaylas, la región de Churín, la región central, la región del Eje Volcánico Sur y la región de Cusco y Puno. El 57% de nuestro potencial se encuentra en esta región del sur, que denominamos el eje volcánico sur, y es aquí justamente en donde tenemos la mayor cantidad de fuentes geotérmicas de alta temperatura. Este potencial se estimó mediante un estudio en el Plan Maestro de Energía Geotérmica del Perú en el año 2012. Sin embargo, el INGEMET, que es la institución que desarrolla estudios geotérmicos a nivel superficial en el país, ha determinado nuevas zonas geotérmicas, estimando potenciales adicionales de 63 megavatios en la zona de Jarapaña, en Colina, en Pinay, en Puno, 72 megavatios adicionales en la zona de Paucarán y en Tacna, y 135 megavatios adicionales en la zona de Casirica y Apuma, que también se encuentra en Tacna, en el eje volcánico sur. La riqueza geotérmica que tiene el Perú está relacionada con la confluencia que tenemos entre las placas tectónicas de la zona de subducción de la placa de Nazca y la placa sudamericana, que forma la cordillera de los Andes, ¿no? Y justamente esto es lo que nos da una gran fuente de actividad geotérmica, actividad volcánica a lo largo de toda la cordillera de los Andes, y también nos da la riqueza geológica que tenemos en el país. En este gráfico les muestro un poco cuáles son las zonas geotérmicas por región y por temperatura. Como les había mencionado, las regiones del sur del país son las que cuentan con un mayor potencial geotérmico. Las zonas de Tacna, Puno, Arequipa, Moquegua son las que tienen las mayores temperaturas en el país. Pero adicionalmente a lo largo de toda la cordillera tenemos zonas de mediana y baja temperatura que pueden ser muy útiles para usos directos de la energía geotérmica. Por ejemplo, los usos en balneología, piscicultura, invernaderos, calefacción de espacios, etc. En términos de generación eléctrica, el Plan Maestro de Energía Geotérmica que se desarrolló en el año 2012 gracias a la cooperación japonesa, JICA y el Ministerio de Energía y Minas, estimó que tenemos reservorios en realidad de alta temperatura que nos permitirían generar energía eléctrica mediante plantas de gran capacidad. De hecho, el 31% de los reservorios geotérmicos tienen capacidades para generación eléctrica superiores a los 50 megavatios, pero lamentablemente en el Perú todavía no tenemos ningún pozo geotérmico que nos permita confirmar este potencial, ¿no? Todos los estudios que hemos hecho se han realizado de manera superficial, son estudios geológicos, geoquímicos y geofísicos que solamente se han desarrollado, como les digo, de manera superficial, no tenemos ningún pozo hasta el momento. Aquí les doy algunos ejemplos del recurso geotérmico con el que contamos en el país. Tenemos una serie de cadena de volcanes. Por ejemplo, aquí tenemos el volcán Ubinas ubicado en Moquegua, tenemos géiseres, tenemos también fuentes termales a lo largo del país. Y de hecho, si bien no tenemos ninguna planta geotérmica en la actualidad, sí tenemos una serie de usos directos, sobre todo para el turismo a lo largo del país. Actualmente tenemos 59 autorizaciones para el uso de fuentes termales, ¿no? En zonas recreativas, en hoteles, también en zonas turísticas a lo largo del país. Y quisiera hablarles también acerca de por qué la geotermia sería una gran fuente para la diversificación de la matriz energética en el país. En este gráfico
ustedes pueden ver cuál es la distribución de la generación eléctrica en el Perú. Un 43% aproximadamente de nuestra matriz eléctrica depende del gas natural, que es una fuente fósil para la generación de energía. Y por otro lado, tenemos un 48% aproximadamente de nuestra energía que proviene de recursos hídricos, que si bien es una energía limpia, lamentablemente está asociada a cambios climáticos, ¿no? Tenemos mucha deglaciación, hay periodos en los cuales tenemos sequías también, y esto hace pues que nuestra matriz energética sea vulnerable y no sea sostenible en el tiempo. Lamentablemente, con el pasar de los años, hemos tenido sí un incremento de participación de energías limpias, como las centrales eólicas y las centrales solares fotovoltaicas, pero su participación todavía es muy baja en relación a las otras fuentes. Y bueno, y la geotermia en realidad es una fuente de energía limpia, como ustedes saben, es una tecnología que puede servir o puede funcionar las 24 horas del día, los 365 días del año, y además es una fuente flexible que nos permitiría poder tener un mayor ingreso de fuentes intermitentes como las centrales solares fotovoltaicas o como las centrales eólicas. Entonces, la energía geotérmica juega y podría jugar un gran papel en la diversificación de nuestra matriz eléctrica y en el aporte a una mayor sostenibilidad de nuestra matriz. Por otro lado, otro de los graves problemas que tenemos en la matriz eléctrica en el Perú es que la mayor parte de nuestra generación de energía se concentra en la zona del centro, ¿no? Y en esta zona tenemos una gran parte de generación térmica con fuentes de gas natural y fuentes hidráulicas. Pero lamentablemente en las zonas norte, en la zona oriente y en la zona del sur no tenemos esta generación de energía de igual manera, y lamentablemente en estas zonas hay periodos en los cuales tenemos una alta demanda de energía y lamentablemente no tanta oferta. Entonces, la energía geotérmica, como les había dicho al inicio, se encuentra en la zona sur del Perú y podría ser una fuente para generar energía limpia en esta zona que tiene una alta demanda a lo largo del año. Además de la generación eléctrica, la energía geotérmica puede jugar un papel fundamental en los usos directos que le podemos dar en el país, ¿no? Nosotros en el Perú tenemos todos los años un fenómeno que se llama heladas, ¿no? Que afecta a las zonas altoandinas de nuestro país, y lamentablemente hasta el momento no hemos logrado tener o abordar este problema de una manera directa, llevando calefacción a las viviendas. Si bien hay proyectos que se han desarrollado de manera puntual, todavía no hemos logrado solucionar el problema en todo el Perú. La energía geotérmica, coincidentemente, en nuestro país se encuentra justamente en zonas altoandinas que tienen alto riesgo de heladas. Entonces, es posible llevar calefacción zonas altoandinas y con esto afrontar los riesgos de heladas que tenemos, que cada vez se van acentuando más con el cambio climático. Por otro lado, tenemos también durante este periodo de heladas una grave afectación a los animales, ¿no? Muchas de las comunidades que se encuentran en las zonas altoandinas dependen justamente de la crianza de animales, sobre todo de camélidos sudamericanos, y lamentablemente estos animales mueren en la época de las heladas. Así que también se pueden mejorar las condiciones de vida y reforzar las actividades económicas de la población si contamos con la geotermia. Por otro lado, se puede tener actividades adicionales como la acuicultura, como invernaderos, secado y procesamiento de alimentos, procesamiento también de minerales, etcétera, con la geotermia, y sobre todo el turismo y la recreación, que de hecho sí es el único uso que le hemos venido dando a la geotermia en nuestro país. Ahora quiero hablarles un poco acerca de los estudios que hemos desarrollado en la Universidad de Ingeniería y Tecnología. Aquí tenemos dos cursos relacionados a geotermia que se vienen desarrollando desde el año 2017. Uno de ellos es el curso de biomasa y geotermia y el otro es el curso de ingeniería de reservorios. Les voy a hablar un poco acerca de una de las investigaciones más importantes que desarrollamos
con los estudiantes en UTEC. Más adelante Álvaro también les va a hablar sobre la investigación que él ha desarrollado relacionada a bombas de calor geotérmicas. Este es un estudio que se desarrolló con el estudiante Enzo Pedriño en el año 2019. Aquí lo que tratamos de evaluar es el uso de la geotermia para poder afrontar las heladas que se encuentran en las zonas altoandinas del país. Pero para ello teníamos que partir por identificar cuáles son las zonas con potencial geotérmico de mediana y baja temperatura que nos podrían servir para usos directos de la geotermia. Y también teníamos que superponer esta información con las zonas de riesgo de heladas, ¿no? Y también con alguna forma de llevar calefacción a puntos específicos de la población, porque lamentablemente la población en las zonas altoandinas del Perú es muy dispersa, las viviendas se encuentran muy alejadas unas de otras y por lo tanto teníamos que identificar puntos específicos en los cuales podíamos llevar calor, ¿no? Y esto lo decidimos llevarlo a través de los tambos, que son infraestructuras específicas que se encuentran en zonas altoandinas. Entonces, este estudio partió por hacer un procesamiento utilizando información geográfica, ubicando ya todas las zonas de mediana y baja temperatura geotérmicas que se encontraban en el país. Esto gracias a la información que desarrolla el INGEMET. Y además hicimos una superposición de esta información con zonas de riesgo de heladas y con la ubicación de tambos, que más adelante les voy a contar de qué se trata. Después de este procesamiento de información, se identificaron aquellas zonas que contaban con recursos geotérmicos de mediana y baja temperatura, que además estaban en zonas de riesgos de heladas y que contaban con tambos para que se puedan desarrollar proyectos a futuro de calefacción con energía geotérmica, ¿no? Se seleccionaron, después de hacer este análisis geográfico, se seleccionaron 20 zonas que contaban o cumplían con todos estos requisitos. Este es el primer mapa en el cual se ubicaron las zonas geotérmicas de mediana y baja temperatura. Como pueden ver ustedes, se encuentran a lo largo de toda la cordillera de los Andes, porque justamente la cordillera de los Andes ha sido formada por esta confluencia de la placa de Nazca con la placa sudamericana. Y aquí podemos ver que hay muchas zonas de mediana y baja temperatura que se superponen, no sé si lo pueden notar, con las zonas de riesgos de heladas que se pueden ver aquí en azul, que son zonas que tienen temperaturas por debajo de los 0 grados centígrados a lo largo del año, ¿no? Y que tienen además muchos días en el año con estas temperaturas. Y por otro lado, se ubicaron los tambos, que son infraestructuras como las que pueden ver en la fotografía, que son parte del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, en las cuales se concentran actividades de servicios para la población, ¿no? Que pueden ser, por ejemplo, servicios de programas sociales, programas de salud o programas educativos. De toda esta información, como les había mencionado, se seleccionaron 20 zonas geotérmicas específicas que tenían recursos geotérmicos, que además se encontraban en zonas de riesgos de heladas y que contaban con tambos existentes en las comunidades y además que cumplían con las características físico-químicas y geológicas para poder aprovechar el recurso geotérmico. Entonces acá pueden ver ustedes las 20 zonas geotérmicas que se seleccionaron y además se hizo una determinación de la distancia de las fuentes geotérmicas a los tambos y también de la pendiente que había entre estas zonas para ver si es que se podría aprovechar el recurso geotérmico llevando de manera directa el fluido geotérmico a las zonas de los tambos. Entonces, estas fueron las 20 zonas seleccionadas y a partir de este estudio, este año hemos iniciado un proyecto de infraestructura productiva en una comunidad, que es la comunidad de Pinaya, que se encuentra en Puno. La idea de este proyecto es poder llevar o mejorar las condiciones de la comunidad de Pinaya utilizando geotermia y para esto se identificó
el Tambo Pinaya. Hemos hecho una visita con un alumno de UTEC para poder identificar la zona. Se hizo también un primer taller. Ahora les voy a mostrar una foto sobre eso. Y de este primer taller y grupo focal que desarrollamos con la población, pues se identificó que esta población tiene como principal actividad económica la crianza de alpacas, ¿no? Y lamentablemente durante la época de las heladas estas alpacas mueren, sobre todo las crías. Y la idea es poder realizar un sistema en el cual tengamos un cobertizo para alpacas, una planta procesadora de fibra de alpaca para mejorar las condiciones de producción de la comunidad. Y al mismo tiempo tener un centro tecnológico, un CITE, en el cual la población pueda ofrecer sus productos, pueda generar también turismo local y pueda definitivamente incrementar o darle un valor agregado a los productos de alpaca que ellos producen. La idea es poder hacer un diseño técnico de una bomba de calor geotérmica apoyada con una fuente solar de respaldo para poder llevar calefacción al tambo, que es donde se encuentra o se concentra la población, allí se reúne la comunidad, y también llevar calefacción al centro tecnológico en el cual pues se van a poder ofrecer los productos y la comunidad va a poder también capacitarse, ¿no? En términos de productivos, ¿no? Para poder mejorar la calidad de sus productos. Entonces, básicamente, estamos en este proceso ahorita de diseño de esta bomba de calor geotérmica y también en búsqueda de financiamiento para poder llevar a cabo este proyecto que definitivamente va a mejorar las condiciones de vida de la comunidad. Este es unas fotos, son unas fotos del taller y el grupo focal que se desarrolló con la comunidad en julio del año pasado es una comunidad que en verdad ya conoce de geotermia porque se han desarrollado talleres previos en los cuales se les ha hablado acerca del potencial geotérmico que ellos tienen y están muy contentos de poder participar en un proyecto que va a traer grandes beneficios a su comunidad. Entonces, con esto termino mi presentación y le voy a dar pase a Solange para que pueda presentar a Álvaro. Muchas gracias, Ximena Guardia, por su intervención. A continuación, Álvaro Rojas Palomino, quien es consultor del área de cambio climático y sostenibilidad en Ernst Young, con más de 3 años de experiencia en el desarrollo de proyectos relacionados a temas de sostenibilidad, energía y cambio climático, mitigación. Egresado de la carrera de Ingeniería de la Energía de la Universidad de Ingeniería y Tecnología, UTEC. Muchas gracias, Solange. Bueno, buenas tardes con todos y todas. Mi nombre es Álvaro Rojas y el día de hoy quiero presentarles los resultados de mi tesis titulada Diseño de un modelo de evaluación técnico-económica de la implementación de una bomba de calor geotérmica en una edificación en el Perú. Entonces, el objetivo general de mi tesis fue diseñar un modelo matemático que permita realizar una evaluación técnica y económica de la implementación de un sistema de climatización con bombas de calor geotérmicas en una edificación representativa a nivel de Perú. Como objetivos específicos, se definieron el poder definir el tamaño, ubicación y propiedades de los materiales de construcción de la edificación, determinar las condiciones climatológicas y características de suelos de la edificación, desarrollar el modelo de evaluación en la plataforma de programación y cálculo numérico MATLAB, calcular las cargas térmicas, la demanda térmica de la edificación, el consumo de energía eléctrica, dimensionar la bomba de calor y el intercambiador de calor geotérmico, y por último, poder calcular el costo de los equipos, tanto a nivel de un costo analizado de calor, el ahorro económico y la estimación de indicadores económicos VANITIR para dos escenarios de implementación que van a ser comentados a detalle en las próximas láminas. Entonces, como toda investigación, siempre es importante poder tener bien definido lo que es el alcance y las consideraciones. Para esta investigación, se está pensando que hay un suelo homogéneo y un funcionamiento estacional de la bomba de calor térmica. Es decir, para un único mes, la bomba va a funcionar únicamente para calefacción o para refrigeración. No va a haber un funcionamiento mixto. Después, la bomba de calor térmica será del tipo de agua-agua, excluyendo del estudio las bombas de calor tipo agua-aire, aire-aire o aire-agua. Asimismo, los intercambiadores de calor geotérmicos serán del tipo horizontal cerrado,
excluyendo el estudio de los intercambios de calor subterráneo de tipo vertical o de tipo abierto. La evaluación técnica estuvo compuesta por el cálculo de las cargas térmicas, de la edificación por hora, para un periodo de un año. En este caso se consideran 4 cargas térmicas: las cargas térmicas por transmisión, las cargas térmicas por infiltración y ventilación del área exterior, las ganancias térmicas por radiación solar y las ganancias térmicas por los equipos y las personas dentro de la edificación. Asimismo, la evaluación técnica también consideró el cálculo de la demanda térmica de la edificación, el dimensionamiento de los 3 subsistemas, por un lado la bomba de calor, también el intercambiador de calor geotérmico y también el sistema de distribución, que va a ser por fan coils. Y también se calculó que es el consumo energético asociado al funcionamiento de la bomba de calor geotérmica. Y por último, la evaluación económica estuvo compuesta por la evaluación de 2 escenarios de implementación. El primer escenario consiste en una edificación totalmente nueva que no tiene instalado ningún sistema de climatización. Entonces se está evaluando instalar un sistema por bombas de calor aerotérmicas y por otro lado por bombas de calor geotérmicas. Después, el segundo escenario es una edificación que ya cuenta con un sistema de climatización instalado, en este caso por AC Split, por lo que se evalúa si es factible poder cambiar esos sistemas e implementar una bomba de calor geotérmica. Entonces, ¿cuál fue la metodología que se utilizó para poder desarrollar la tesis? Bueno, la metodología estuvo compuesta por 2 actividades que están distribuidas en 4 etapas. La primera etapa fue la selección del edificio, la segunda la programación y cálculo, la tercera la versión técnica y por último la versión económica. Con respecto a la primera etapa, la primera actividad que se realizó fue la selección del edificio, la cual abarcó desde la definición de tipo y ubicación de edificación hasta la determinación de las condiciones climatológicas y características del suelo. Como primer paso, se escogió el tipo de oficina más representativa en el país y se definió el distrito donde estará ubicada. Luego, se dimensionó el edificio teniendo en cuenta el tipo de oficina, donde se determinó el número de pisos, la altura al techo, el número de oficinas y el área de cada oficina. Y finalmente, se determinaron las condiciones climatológicas por hora, en este caso a nivel de temperatura, humedad relativa y velocidad de viento. Todo esto a través de datos oficiales del CENAMI. De igual manera, se determinaron lo que es la radiación solar de la ubicación, eso a través del portal de NASA Power, y también las características de suelo. En este caso, se utilizaron tablas referenciales por el tipo de roca predominante en el distrito seleccionado. Después, pasamos a la etapa de programación y cálculo. En esta etapa, lo que se hizo fue se desarrolló un código de MATLAB, y de igual manera se desarrollaron archivos de datos en formato DAT, es decir, formatos de bloque de notas. Se crearon 4 archivos en general, donde el primero contenía lo que son las condiciones climatológicas, el segundo lo que es la radiación solar, el tercero lo que son las propiedades del suelo y el cuarto las propiedades de los materiales de construcción. Esto permite que el modelo sea totalmente adaptable, ya que modificando esos archivos de data se puede cambiar las consideraciones que son utilizadas para el cálculo del dimensionamiento. Entonces, una vez tenido todos los archivos de data, se elaboró un listado con todas las ecuaciones necesarias para poder llevar a cabo estas evaluaciones. Y luego se introdujo en lo que es el programa MATLAB, utilizando el lenguaje de programación M. Y finalmente, tanto con el programa ya desarrollado y los archivos de datos, se corrió y se ejecutó el modelo de evaluación. Entonces, con respecto a la evaluación técnica, esta consistió, como ya se comentó, tanto del cálculo de las cargas técnicas como la demanda y consumo energético de la edificación. Para una vez teniendo todo lo que son las cargas térmicas ya calculadas, poder dimensionar la bomba de calor y el intercambio de calor geotérmico. Para de igual manera poder determinar lo que es el coeficiente de rendimiento, el COP, del sistema. La cuarta etapa fue la evaluación económica del sistema, que consistió en evaluar los 2 escenarios que se explicaron ya hace unas láminas pasadas. Para ambos escenarios se calculó qué es el costo del sistema, es decir, el CAPEX. Se calculó el costo anualizado de calor, que es un indicador que te permite poder proyectar cuánto te cuesta cada unidad de calor a lo largo de toda la vida útil del sistema. Y también los costos de operación y mantenimiento, el OPEX. Y finalmente se realizó un flujo de caja para poder determinar tanto lo que es el valor actual neto, el VAN, como la tasa interna de retorno, que es el TIR. Entonces, ¿cuáles fueron los resultados que obtuvimos con esta metodología? Primero, con respecto a la selección del edificio. Para esto se utilizaron reportes inmobiliarios de las oficinas de Lima, donde se determinó que los tipos de oficinas más comunes son las oficinas determinadas subprime, las cuales se ubican principalmente en San Isidro.
Entonces, basándonos en esa información, se decidió que la oficina a evaluar será del tipo B tradicional, que es un tipo de oficina subprime, y que será ubicada en el centro financiero de San Isidro, que es una ubicación donde están integradas la mayor cantidad de oficinas a nivel de Lima. Después, una vez teniendo las características de la oficina subprime, lo que se hizo fue se revisaron reportes inmobiliarios para poder establecer los parámetros de la edificación. Y cuando hablo de parámetros de la edificación, me refiero al número de pisos del edificio, a números de oficinas por piso, al área de cada oficina, la altura del techo para las oficinas, el número de oficinas por persona, como el porcentaje del perímetro, que son ventanas. En ese caso podemos ver que bueno, se desarrolló el modelo con 15 pisos y de igual manera por cada piso contenía dos oficinas, de cada oficina de 200 metros cuadrados, con una altura de 2,5 metros, donde albergaban 30 personas y donde del total del perímetro, 25% eran ventanas. Entonces, una vez tenido lo que es la ubicación del edificio, se pasó a determinar las condiciones climatológicas y las condiciones de suelo. Entonces, para poder determinar primeramente lo que es la temperatura ambiental y la humedad relativa por hora del distrito de San Isidro, se utilizaron los datos hidrometeorológicos de la estación de San Borja, la cual es una estación que está muy cercana a San Isidro. Estos datos fueron proporcionados a través del portal del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú, que es CENAMI. De igual manera, para los datos de radiación solar se utilizó lo que es el NASA Power. Para poder calcular lo que son las características del suelo, se utilizó el mapa de suelos del distrito de Lima, donde se observó que San Isidro está compuesto mayormente por grava seca y arcillo seco, por lo que se utilizó valores referenciales de tanto de la conductividad térmica como la capacidad térmica para este tipo de rocas, sino como valor de una conductividad térmica de 0,5 y una capacidad térmica de 1,5. Asimismo, se utilizó la norma técnica EM.110 para definir los valores de transmitación térmica del muro, del techo, del piso y de las ventanas del edificio. Cabe mencionar que se utilizan los valores máximos para poder tener un margen de error a la hora de poder utilizar estos valores. Entonces, una vez tenido todos estos parámetros e inputs para el sistema, se pasó a lo que es la programación. En este caso, bueno, como pueden ver acá es un pantallazo del programa de MATLAB, donde está totalmente vinculado para que pueda subirse esos 4 archivos de data que comentamos anteriormente. Entonces, con todos esos inputs se corre el programa, el modelo de MATLAB, y ya se pueden obtener los resultados. Entonces, como principal input se puso que la edificación tenía una temperatura ideal de 21 grados centígrados. Con esto se calcularon tanto las cargas térmicas por transmisión, por ventilación e infiltración, por radiación solar y por ganancia interna por hora. Entonces, se realizó una sumatoria de las 4 cargas térmicas para poder obtener la ganancia térmica total y pérdida térmica total por edificio, donde los valores positivos significan que la oficina está ganando calor, mientras que los valores negativos significan que la oficina está perdiendo calor. Como siempre, tomando como referencia la temperatura ideal, que en este caso se definió como 21 grados centígrados. Entonces, cuando ya revisamos lo que es un análisis de las cargas térmicas por mes del año, se puede observar que el mes de diciembre es el mes que menor demanda de energía térmica tiene. Esto es debido a que la temperatura media ambiental de diciembre en San Isidro está muy cercana a la temperatura ideal definida, que son 21 grados centígrados, lo cual genera que el sistema de climatización requiera de menos energía térmica para poder llegar a la temperatura ideal definida. De igual manera, podemos observar que a nivel de todo el año, se observa que el 60% de la demanda de energía térmica es utilizada para calefacción y el restante para la refrigeración. Entonces, una vez tenido calculado todo lo que son las cargas térmicas, se pudo pasar a hacer el dimensionamiento del sistema. En este caso, los resultados obtenidos del modelo nos dan que el largo del intercambio del calor geotérmico es 74,3 metros, a una profundidad de 2 metros y con una tubería con un diámetro interior de 45 milímetros y un diámetro exterior de 50 milímetros. Asimismo, toda la superficie del intercambiador de calor resultó en 5,4 metros cuadrados. Con respecto a la bomba de calor, para poder llegar a la temperatura ideal, con son las cargas térmicas, se calculó una potencia de 650 kWh para la bomba de calor.
con un factor de capacidad de 75% y una potencia de compresor de 150 kWh. Acá lo interesante es que nos resultó un coeficiente de rendimiento del 4.29, lo cual está muy por encima de COPs que tienen otros sistemas de climatización, como las bombas de calor aerotérmicas o como los AC Spits, que son los más comunes en las oficinas de Lima. Y también podemos calcular lo que es el consumo de electricidad anual, resultante en 500.4 megawatt-hora por año, para poder satisfacer la demanda térmica que tiene la bomba de calor. Y considerando que llegará a la temperatura ideal definida de 21 grados centígrados. Ahora pasaremos a comentar acerca de la evaluación económica. En este caso, como se comentó, tenemos dos escenarios. El primer escenario es una edificación que está en construcción, por lo que no cuenta con ningún sistema de climatización instalado. En este caso, se evalúan dos opciones. Por un lado, las bombas de calor aerotérmicas y por otro lado, las bombas de calor geotérmicas. Entonces, ¿cuáles fueron los resultados que obtuvimos? Acá tenemos dos cuadros comparativos donde hemos traído 4 parámetros claves para poder evaluar ese escenario. Por un lado tenemos el COP, que se puede entender como la eficiencia del sistema. En este caso, vemos que efectivamente una bomba de calor geotérmica tiene una eficiencia mayor. Sin embargo, vemos que en donde tiene mayor ventaja la bomba de calor geotérmica es con respecto al costo de inversión, el CAPEX, donde una bomba de calor geotérmica puede llegar a ser más costosa que una bomba de calor aerotérmica. Sin embargo, vemos que esta situación se reverte cuando ya hablamos de los costos de operación y mantenimiento, dado que una bomba de calor geotérmica, al ser más eficiente, tiene un consumo energético menor, lo cual también se traduce en un gasto económico menor. Entonces, haciendo esta comparación, podemos ver que con el ahorro que con el ahorro que se genera mes a mes, relacionado al ahorro energético, se puede llegar a tener un payback de 3.12 años. Esto con respecto al monto adicional que se invierte para poder ya tener esa bomba de calor térmica. Entonces también vemos que tenemos un BAN de $105.629 y un TIR del 31.8%, lo cual resulta en un proyecto viable económicamente. Después vamos a evaluar el segundo escenario. En este segundo escenario tenemos una edificación que actualmente ya cuenta con un sistema de climatización por aire acondicionado split. Entonces, lo que se requiere monitorear y evaluar es si es factible, tanto económicamente como técnicamente, poder reemplazar estos aires acondicionados que ya se cuentan por una bomba de calor térmica. Entonces, de igual manera, utilizando la misma metodología, vemos que en este caso los aire acondicionados también tienen una eficiencia menor que una bomba de calor térmica. Sin embargo, ya que en este escenario específico ya se cuenta con aire acondicionados instalados, se tiene un CAPEX de 0. Entonces, de igual al escenario pasado, una bomba de calor térmica, al ser más eficiente, tiene un menor consumo energético, que se traduce en un menor costo de operación. Entonces, se tienen ahorros. Sin embargo, estos ahorros no llegan a generar una viabilidad económica, ya que se tiene como resultado un payback de 13.9 años, un BAN negativo y un TIR del 3%. Por lo que vemos que es un proyecto no viable económicamente. Entonces, ¿cuál es una conclusión que tenemos a partir de esos resultados? Primero que nada, vemos que el tipo de edificio más común es el tipo de edificios subprime y que se ubican principalmente en el distrito de San Isidro, que es, por así decirlo, el distrito que abarca la mayor cantidad de oficinas a nivel de Lima. De igual manera, podemos observar que el modelo desarrollado en MATLAB puede llegar a calcular tanto las cargas térmicas para cada hora, como también la demanda de energía térmica mensual del edificio. Este modelo es totalmente adaptable para poder evaluar otros tipos de edificios, ya que ha sido diseñado para funcionar basándose en la carga de archivos de datos, y en esos 4 archivos de bloque de notas que les comentaba, los cuales pueden ser modificados con las consideraciones, con los datos de X lugares, y el modelo va a correr. De igual manera, vemos que para el escenario corrido, la demanda térmica para calefacción representa casi el 60% del total, mientras que la demanda térmica para refrigeración es menor, representando aproximadamente el 40%. También vemos que diciembre fue el mes con menor demanda de energía térmica,
principalmente porque su temperatura ambiente promedio estaba muy cerca a la temperatura ideal definida, que fueron 21 grados centígrados. Después vemos que, considerando los parámetros para este modelo, se tuvo que el sistema tiene un COP, un coeficiente de desempeño del 4.29, lo que hace más eficiente que otras tecnologías convencionales comúnmente utilizadas para la climatización actualmente a nivel de Perú. Y por último, la evaluación económica determina que es viable instalar sistemas de aire acondicionado con bombas de calor geotérmicas en edificaciones nuevas que no cuentan con ningún sistema instalado. Sin embargo, no es factible económicamente reemplazar un sistema que ya se ha instalado y que está relativamente nuevo y funcional por un sistema con bombas de calor geotérmicas, porque el ahorro generado no llega a poder cubrir este CAPEX adicional que se tiene. Y que no termina la presentación. Muchas gracias. Muchas gracias, Álvaro, por tu exposición. At this moment, you can ask your question to speakers. En este momento pueden hacer sus preguntas hacia los expositores. You must raise your hand on Zoom to participate. According to that, the order will be determined. Pueden levantar la mano en Zoom para participar y de acuerdo a ello el orden se determina. En el chat tenemos ya algunas preguntas. Pregunta para la profesora Ximena Guardia. En el caso de los talleres que se realizaron con la comunidad, ¿tuvieron apoyo de profesionales en cuanto a la comunicación? ¿Y qué actividades específicas realizaron con la... Sí, muchas gracias por la pregunta. Para este primer taller que se realizó con la comunidad, hicimos un trabajo previo con el equipo social de UTEC. De hecho, ellos formaron parte de toda la organización de este primer taller y grupo focal. Y básicamente lo que quisimos hacer con este primer encuentro fue recopilar información acerca de la comunidad, no tanto introducirlos con temas técnicos de geotermia o de usos directos, sino más bien intentar aproximarnos a ellos, conocer cuáles son sus principales actividades económicas, qué tanto conocimiento tienen sobre los recursos naturales de su área de influencia, como por ejemplo la geotermia, también conocer cuál es o la forma que ellos tienen para afrontar las heladas, ¿no? Qué es lo que vienen desarrollando, también cómo ven a su comunidad de acá a algunos años, ¿no? Porque lo que a nosotros nos interesaba era saber qué expectativas tienen para el desarrollo de su comunidad, ¿no? Y cuáles son aquellas cosas o la problemática principal que ellos enfrentan. Entonces, gracias a este primer taller, nosotros pudimos identificar que la muerte de las alpacas durante las primeras etapas de vida por justamente las heladas era el principal problema que tenía la comunidad porque las alpacas son su principal fuente de ingresos. Y es por eso que nosotros, a partir de este primer encuentro, hemos desarrollado un acercamiento y tenemos ya una mejor idea de cómo desarrollar el proyecto en la zona. Gracias, Ximena Guardia. Siguiente pregunta por Andrea Delgado. ¿Cuál es el estado actual de la legislación para el desarrollo de proyectos geotérmicos en Perú? Sí, nosotros contamos con una ley y un reglamento de recursos geotérmicos en el país. De hecho, la ley ha sido una de las primeras en Sudamérica desde los años 90. Y lamentablemente esta ley está enfocada en la generación eléctrica, ¿no? Y básicamente nos dice cuáles son las etapas, los procesos para poder desarrollar un proyecto eléctrico, aunque todavía no está 100% claro en realidad cómo hacerlo y los permisos que se necesitan. Hay cierta superposición en los permisos que se necesitan obtener para poder desarrollar la etapa de exploración superficial, la exploración subterránea, etcétera, ¿no? Entonces, todavía eso no está muy claro. Y por otro lado, los usos directos de la energía geotérmica todavía no lo estamos contemplando como parte de la legislación. Se tiene una legislación específica para aguas o para el uso de aguas termales con fines turísticos, pero no necesariamente para otros usos directos, por ejemplo, acuicultura, invernaderos, cobertizos, todo eso no está cubierto como parte de la legislación y tampoco la calefacción y refrigeración.
Nuevamente, gracias, Ximena Guardia. La siguiente pregunta es de Stephanie Arnau. ¿De qué manera se puede hacer uso de sistemas de climatización por bombas de calor geotérmicas para contribuir a la mitigación del cambio climático? Sí, yo puedo responder esa pregunta, está bastante buena. En general, las bombas de calor térmicas, a tener una mayor eficiencia energética que otros sistemas de climatización, generan que tengan un menor consumo energético, lo cual se traduce en una menor generación de emisiones de gases de efecto invernadero, contribuyendo directamente a la mitigación del cambio climático. Gracias, Álvaro. La siguiente pregunta es de Hernán Cortés. ¿Cuál es la estimación del rendimiento energético esperado del proyecto geotérmico? Tal vez específicamente de qué proyecto geotérmico, del que se habló en la tesis o con el que estás haciendo junto con Jimena en Pinaya. Para el caso de Pinay, en realidad todavía no tenemos esta estimación. Estamos realizando los estudios técnicos justamente con Álvaro y con un equipo de profesionales también para poder justamente determinar esto, pero en el caso de Álvaro, él sí tiene los valores. Sí, justo Hernán, como resultado de mi tesis, ese tuvo un rendimiento, un COP del 4,29. Eso a comparación de, te pongo en como que en retrospectiva, un aire acondicionado split, una bomba calor térmica, tiene aproximadamente un COP de 3. Entonces se puede llegar a tener como un rendimiento casi aproximadamente un 50% mayor a un sistema convencional. Muchas gracias a ti, Hernán. Muy buena pregunta. Ok, muchas gracias. Por si acaso tendrán otras dudas, pueden levantar la mano y pueden redactar su pregunta en los comentarios de igual manera. Ok. Hola Álvaro, Jimena, muchas gracias por toda la Sí. información, excelentes presentaciones. Mi consulta es para Jimena y no sé, Jimena, si has identificado proyectos implementados de geotermia en Perú, cuáles han sido estos primeros resultados, es actualmente una tecnología viable para poder implementar en algunos sectores productivos y mi consulta va más como en el marco de, eh, se viene o se está viniendo ya una tendencia de financiamiento verde desde instituciones financieras, ¿no? Entonces, identifican muchas tecnologías como electromovilidad, eficiencia energética en general, este tipo de alternativas energéticas como es la geotermia. Entonces, uno de los componentes principales que evalúan es la viabilidad técnica y también la económica. Entonces, en relación a la económica, ¿qué primeros resultados quizás has visto en los proyectos implementados? No sé si solo en Perú o en otros países que también tienen potencial. Excelente pregunta, Ian. En el caso del Perú, nosotros teníamos dos proyectos en marcha de la empresa filipina EDC, Energy Development Corporation. Ellos estaban realizando un proyecto en la zona de Arequipa y otro en Tacna, me parece. Lamentablemente entiendo que la empresa ya dejó el país, ¿no? Ellos estuvieron por muchos años tratando de impulsar el desarrollo de la geotermia en el Perú, pero lamentablemente optaron por continuar con proyectos en otras zonas de la región, en Chile, por ejemplo. Y no contamos con ningún proyecto ahorita vigente, ¿no? El potencial geotérmico es enorme, como les había mostrado al inicio de mi presentación, pero efectivamente la geotermia es una tecnología que conlleva grandes riesgos durante la primera etapa, que es la exploración subterránea, ¿no? Es decir, cuando nosotros tenemos que perforar pozos profundos de 2 a 3 kilómetros de profundidad y obviamente bueno, los pozos están entre 5 a 10 millones de dólares cada pozo y tenemos un gran riesgo en la primera etapa del desarrollo de un proyecto geotérmico. Entonces, en lo que se hace generalmente en los distintos países, y les hablo a nivel mundial, ¿no? Porque he visto el caso de muchos países como Islandia, como México, como Kenia,
por ejemplo, que ahorita se ha convertido en una de las principales potencias en el desarrollo de la geotermia, obtienen una estrategia de promoción de la geotermia en esta primera etapa, que es durante la exploración subterránea. ¿No? ¿Por qué? Porque una vez que se comprueba el recurso, cuando ya se tienen pozos confirmados, pues las siguientes etapas se pueden desarrollar de una manera más fácil. Entonces, esto que conlleva que generalmente los proyectos geotérmicos se dan por fases. Entonces, se puede dar unos primeros 50 megavatios, unos 100 megavatios iniciales, y luego las ampliaciones suelen costar mucho menos, casi la mitad del costo de nivelado de energía que los primeros 50 o 100 megavatios instalados. Esa es la estrategia que se ha venido desarrollando en los distintos países, y efectivamente en muchos de ellos se da algún tipo de mecanismo de promoción que puede ser o feed-in tariffs o subastas de energía o inclusive a veces los mismos gobiernos desarrollan la primera etapa, que es la exploración subterránea, y luego hacen contratos con empresas privadas para las siguientes etapas. Entonces hay muchas formas de abordar esta gran inversión que se tiene que desarrollar al inicio. Por ejemplo, Chile optó por hacer una asociación público-privada para el desarrollo del proyecto geotérmico, que es el único que tenemos ahorita en Sudamérica, ¿no? Pero se vienen otros proyectos también en Bolivia, por ejemplo, en Laguna Colorada. En el chat tenemos una pregunta de Carlos Cachitolo. Felicitaciones, Ximena y Álvaro, excelentes presentaciones. ¿Es posible generar hidrógeno verde en base a energía geotérmica en zonas altoandinas de Perú y así utilizar ese hidrógeno, por ejemplo, para complementar y asistir sistemas de calefacción de gas por tuberías durante periodos de heladas? Sí, es muy buena pregunta. De hecho, ya se está produciendo hidrógeno con geotermia acá en Islandia. Es posible, sí. El fluido geotérmico no se puede usar directamente. Se utiliza agua, digamos, limpia, ¿no? Para poder generar el hidrógeno, hacer el proceso de electrólisis. Y en las zonas altoandinas en algunas zonas hay este recurso, pero también puede ser una limitante en algunas regiones, ¿no? En las cuales no contamos con gran capacidad de agua, ¿no? Sin embargo, sí es posible generar hidrógeno. Yo diría que es mucho más factible utilizar directamente el recurso geotérmico para la calefacción, que el generar hidrógeno puede conllevar a una segunda etapa, ¿no? Y tal vez perder un poco de eficiencia. Pero definitivamente el hidrógeno va a jugar un papel grande, yo creo que en Sudamérica, ¿no? Y tenemos distintas fuentes renovables para poder generarlo, ¿no? No solamente en zonas altoandinas, sino también en la costa con el recurso solar y eólico, ¿no? Entonces hay que analizar cuál es la forma más eficiente, tanto técnica como económicamente, para poder generar este hidrógeno. Gracias, Ximena, por su intervención. Pueden seguir haciendo sus preguntas levantando la mano, prendiendo el micrófono o igualmente escribiéndolo por los comentarios. No duden en realizar sus consultas. Ok, está bien. Agradecemos mucho la presentación de Ximena Guardia Muguruza y Álvaro Rojas por este excelente webinar acerca de geotermia y el desarrollo de proyectos en el Perú. Igualmente les agradecemos a todos los invitados por poder asistir y conocer más acerca de la geotermia. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Muchas gracias.